A las 8:39 de la mañana hablamos ahora con José Ignacio Carmona, escritor e investigador toledano, especializado en simbología, masonería y filosofía de la historia, y es presidente de Tarbus Sefarad en Toledo, desde donde impulsa la divulgación de la memoria sefardí. Vamos a hacer un recorrido por el Toledo judío. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, bien hallado. Bueno, ha presentado y ha hablado últimamente mucho de un paseo por cuevas, singularidades insólitas, brujas, masones, beatas, embaucadores. ¿Cómo se seleccionan todas estas historias para que juntos dibujen ese Toledo? Pues era un retablo de curiosidades de personajes que precisamente ese paisaje mágico de Toledo y de su época, pues recoger pequeñas intrahistorias que a la vez recogieran lo que era la historia del Toledo de entonces. Y de ese microcosmos pasábamos al Toledo judío. O sea, es un libro que tuvo mucha repercusión, lo presentó en su día el presidente Emiliano Paje, la entonces alcaldesa, tuvo mucha repercusión en los medios e incluso llamó tanto la atención por una fórmula, entre comillas, de un Toledo judío desconocido, que el propio viceministro de Educación de entonces de Israel quiso visitar esos paisajes y esos itinerarios que yo relataba. Claro, ¿cómo se conjuga esa mirada simbólica y esotérica con el rigor histórico, ¿no?, para construir esa historia? Esa es una excelente pregunta, porque muchas veces cuando la gente oye hablar de esoterismo hace un ay, porque el esoterismo es ahora mismo estoy con un libro, me está dando mucho trabajo historiando la historia del esoterismo, porque el esoterismo es un gran incomprendido, se echa mucha mano de él, pero realmente tiene su rigor. En otros países, como en Francia, en cualquier país, Antonio Fabré es un gran experto del mundo académico, vienen de la propia, por ejemplo, masonería, con lo cual entienden muy bien el esoterismo, y yo muchas veces cuando digo templarios, que la gente echa mucha mano de ese mito, me doy cuenta de que no saben que la mayoría de los mitos templarios vienen de un contexto histórico, de unas luchas dinásticas entre, por ejemplo, los jacobitas con la masonería protestante, o, por ejemplo, cuando se habla de los rosacruces que han dado lugar a tantos libros, también es un libelo, es un libirium, es decir, eso lo que hacen prácticamente es, habían una lucha dinástica entre los Habsburgo y el contexto protestante, y utilizan mucho eso. Pero claro, ¿el esoterismo existe o no existe? La pregunta. Pues claro que existe. O sea, tenemos, para que la gente entienda lo que es el esoterismo, es mucho más serio de lo que parece. Lubitsch, que es un gran egiptólogo, se pone frente al templo de Luxor y se da cuenta de que cada instancia tiene que ver con un órgano humano, porque había un conocimiento muy avanzado de los órganos, la medicina egipcia, la madre de la presocrática, de la medicina que conocemos. Y, por ejemplo, siempre digo Marius Schneider, por venirnos a tiempos recientes, cuando se pone frente a los capiteles del monasterio de San Cugat, se da cuenta que ahí hay una relación de esos símbolos y saca de ese patrón un himno medieval que es el Iste Confessor. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay mucho rigor. Claro, la pregunta es muy buena porque en el campo de la historia también hay rigor. Histor es una palabra que es un testigo de la historia. Testigo en un juicio, una palabra griega. Y muchos de lo que conocemos hoy en día y que damos por hechos probados de la historiografía están basados también en textos muy dudosos. Muchas veces pongo y ya termino, por caso, el tema del contexto de la Reconquista, que es una palabra de la historiografía moderna, siglo XIX, con un proyecto ideológico que haga caer sobre la época de los visigodos, y don Pelayo, que no es el don Pelayo famoso que pensamos de la conquista covadonga, sino el obispo don Pelayo, reconstruye la historia de los reyes asturianos y es un constructo. Está demostrado que hoy en día de 68 textos, 28 son falsos. Y para terminar, claro, incluso la batalla de Covadonga, que hasta 1970, muchos historiadores, es un relato épico, basado, por ejemplo, también en la Biblia, en la historia, por ejemplo, grecolatina. El discurso del famoso Pelayo es un discurso de Santa Eulalia, o, por ejemplo, lo que es también la toma, cuando el pasaje bélico que se narra en la batalla de Covadonga está basado, por ejemplo, en la toma de Delfos por los gálatas en el año 276 a.C. ¿Qué quiero decir? Que es un relato épico, pero hasta el año 1970 ha caído en la fábula y en la propaganda ideológica. La historia también tiene su falta de rigor. Claro, bueno, la rama sefardí construyó en Toledo un universo propio, ¿no?, de creencias y folclore.
¿Qué rasgos de ese universo siguen vivos hoy en la ciudad? Pues en el día a día muchos, porque mírate, el escabeche, que es muy toledano, por ejemplo, tiene que ver mucho con la segita, las normas alimenticias, de, bueno, el sábado no se puede cocinar, y entonces, claro, el escabeche se conservaba muy bien. El tirar de la manta, por ejemplo, que tiene que ver con esos lienzos difamantes que había en las puertas de las parroquias. Tener dos apellidos solo pasa en Europa y en España, porque el judaísmo se tramite de manera matrilineal. Ahora estamos en tiempos de torrijas, las rebanadas de paridas se le daban a las mujeres judías cuando daban a luz. Y no solamente eso, muchas veces, hace poco en el Real Casino de Madrid, cuando delante de historiadores he recuperado algo que es muy importante más de lo que pensamos, como es la ética. La ética judía es parte de lo que hoy somos, el derecho de gentes, la escuela de Salamanca, que es mucho antes, son los valores universales que se anticiparon por mucho a lo que es la Revolución Francesa o la Revolución Americana. Tiene que ver prácticamente con el Talmud, tiene que ver con las leyes mosaicas, y es lo que configura el día a día del derecho, el jus genis, que llaman en jurisprudencia. Maimónides lo decía, y yo siempre lo recuerdo. Él decía que teníamos el deber de convertirnos en seres de razón, y eso necesariamente llevaba a la tolerancia. ¿Cómo puede la historia de Toledo repensar el turismo, más allá de una foto rápida de la judería? Yo soy toledano y he visto que el paisaje del turismo me duele en prendas así un poco que se haya convertido en un escenario cartón-piedra. Porque yo muchas veces lo digo, hago esta reflexión y autocrítica para todos los toledanos. Toledo es una ciudad que tiene mucho orgullo físico, el toledano ama su ciudad, pero más allá de la estatua del Alfonso VI, cuando uno se encuentra y entra a la ciudad, hay un mundo muy grande donde quedan muchas cosas para hacer, y desde luego antes tenía su especificidad Toledo, porque tú ibas a cualquier local y tenías tu gastronomía local, tu bazo, tus carcamusas. Eso lo va a entender la gente que sea de Toledo y que haya, bueno, pues que conozca las peculiaridades. Y hoy en día, desgraciadamente, desde mi punto de vista, todas las ciudades patrimoniales se parecen unas a otras, porque ese paisaje de las pescaderías, cuando bajabas, heredero de la época gremial, que lo hemos conocido los que ya tenemos una edad, hoy en día se ha desdibujado y prácticamente se han despersonalizado. Y es verdad que nos queda mucho por hacer y recuperar, porque yo estoy seguro, fíjate, que en el futuro esas singularidades van a ser lo que van a marcar la diferencia y se tendrían que recuperar. Pero bueno, según las informaciones que yo tengo de documentación, ¿eres descendiente de judíos? Bueno, se llaman judíos Anusín, y es verdad que en un momento dado mi padre hizo una genealogía y, en fin, hay un itinerario que me sitúa como, eso es Anusín en hebreo quiere decir forzado, y bueno, pues es una vocación que no solamente es un orgullo, pero a la vez es una carga de responsabilidad, porque claro, yo muchas veces, cuando uno observaba, mi abuela lo observaba, entonces no lo entendía, lo entendí cuando empecé a interesarme por las peculiaridades del judaísmo, como por ejemplo cuando rezaba frente a un Cristo, claro, ella no sabía lo que hacía, lo hacía de un modo ya automático, rezaba balanceándose, quitaba la ladrecilla, por ejemplo, a la carne, echaba la masa al fuego, tenía una serie ya, lo que habían sido los judíos de un modo conmemorativo. Ellos ya no sabían por qué lo hacían, estamos hablando de... Y claro, a pesar de todo lo que pegó la Inquisición y todo, tenemos casos, lo cuento en el libro, por ejemplo, como una mujer, Miranda de apellido, que en 1700 y pico, que es antes de ayer, prácticamente todavía recitaba oraciones en hebreo como un papagayo, no sabía de dónde le venían. Pero es que en 1801, que ya es casi ayer, una mujer va al convento de los capuchinos y le pregunta a su confesor si es de la religión de Judith. Estamos hablando de que en Toledo ese judaísmo, cristojudaísmo, es prácticamente hasta hace 4 días. Bueno, lleva años dando conferencias en España, en Suiza, en México, en Estados Unidos y también en Israel. Tiene más de 100 artículos publicados, varios libros también. ¿Cuál es el siguiente proyecto? Esa historia del esoterismo, que para mí es un reto, porque vuelvo a recordar, en todos los países avanzados de Europa tienen cátedras especializadas en el estudio del esoterismo
desde el rigor académico histórico, porque ellos forman parte, como he dicho, y bueno, no creo que ahora lo puedo decir. Hay un proyecto que se está gestando precisamente, claro, el problema de que en España no tenemos alguien que entre pares te pueda de alguna manera corregir qué es riguroso y qué no es riguroso. Pero ahora se está gestando un proyecto, somos 15 personas, han contado conmigo, todos son grandes catedráticos que vienen de la filosofía, de la historia, incluso muchos de ellos forman parte de órdenes militares, son aristócratas, historiadores de esas órdenes, y están intentando de alguna manera crear un proyecto y una iniciativa donde el esoterismo encuentre también ese reconocimiento académico e histórico. Pues José Ignacio Carmona, un placer hablar con usted. Muchas gracias. Encantado.